Son las 5 de la tarde, comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario, el cura y doña Asunción, el café de media tarde y algo de conversación. Y hablarán del hijo de don Ramón, tan listo que parecía. Bueno, pues un día más, jueves, día 10 de mayo. Por cierto, hoy es día de la Ascensión del Señor. Nos encontramos aquí reunidos para hablar de historias y vivencias de Vitigudino. Señor cura, no sé si recuerda usted la boda de doña Engracia, que fue una noche a las 3. Bueno, y tenemos con nosotros ya por fin a Pedro. Pedro, buenos días. Buenos días, es verdad, he faltado varios días. Sí. He estado aquejado de una dolencia y viajes que he tenido que hacer y me ha sido imposible. Pero ya recuperado y... Hoy me recupero un poquillo. Muy bien. Le pedí el favor a los compañeros de que me dejaran, cuando hablasteis de los personajes de Vitigudino, me dejarais Vidal, González y Arenal, porque sabéis que soy aficionado a la pintura, aficionado, Sí. no soy artista. Bueno, ya has puesto varias y me gusta el exposiciones. tema, y por eso, si me permitís, voy a hablar de ello. Bueno. Aunque tendréis que echarme alguna mano, porque sé que vosotros sabéis tanto como yo del tema. Vale. Presentamos también a Abel. Abel. Buenos días. Buenos días, Abel. Y a Joaquín. Buenos días, Joaquín. Buenos días. Buenos días. Pedro, no te subestimes porque tú has hecho alguna exposición aquí. Bueno, pero soy un simple aficionado. Ya, pero tú tienes una mano para pintar, vamos, una maravilla. Yo lo único que he hecho ha sido copiar. Sí. Yo, cuando veía en algún libro algún tema que me gustaba, o alguna lámina, o algún periódico, pues digo, esto me gusta, voy a pintarlo. Sí. O sea, lo que hacía era copiar. Bueno, pero Copiar. eres un buen copista. Eso sí, he hecho un centenar de cuadros. 2 veces hice aquí exposición con 30 y tantos cuadros cada vez, más otros cuantos que han ido por ahí. Hay cuadros de míos en Bilbao, en Madrid, en Ciudad Real. en Yo puedo Salamanca, presumir que tengo a los dos en tuyos. Vitigudino, Dos hay tuyos tengo varios, yo. y es lo que he hecho, pero era copiar. Yo no soy un artista. Bueno, no. Serás artista el día que te mueras, que tardes mucho como tú, eso. Entonces digo, mira vos, un pintor como este González, y eso que No. Pedro Pérez Blanco. No. Y también, No, a mí no me pueden dar esa gloria. No me pueden dar esa gloria de estos artistas reconocidos nacionalmente. oye, nacionalmente todos han empezado por empezar por su tierra, su pueblo. luego- Lo que sí dirán, porque lo dicen de todos, cuando muramos, dicen, pobre Pedro, qué bueno era, o pobre Abel, qué bueno era, pobre Joaquín, qué bueno era. Bueno, pero mira, Eso eso es lo que no suelen llegue. decir con todos. Eso es el día de las alabanzas, que no llegue. Que tarde mucho en llegar. Tiene que llegar, pero que tarde muchísimo en Oh, llegar. yo estoy mentalizado de ello. Que llegue cuando Dios quiera, porque sabemos que después ya no duele nada. Eso no se sabe. Bueno, no se sabe, nadie ha dicho nada. Nadie ha puesto por aquí para decirlo. Exacto. Me imagino. Bueno, pues ¿por dónde comenzamos? A ver, Bueno, pues mira, que comience Pedro. Pedro. Por sí. Vidal González Arenal, que tiene muchas notas, sabe muchísimo de ello. Como es él un gran aficionado a la pintura, pues aquel gran pintor, Bueno, me gusta nacido la en pintura. Vitigudino, pues merece la pena hablar de él, ¿verdad? Pintura, como sabéis, y por eso quería yo este tema, aunque sé que me tenéis que ayudar, porque ya repito que sabéis tanto como yo. Yo me he dedicado ayer a tomar notas de libros, de periódicos, de fotografías y demás, ¿sabéis? Y tengo que echar mano de los apuntes porque hay tantas fechas que es imposible memorizar tanto. Yo comenzaría esta charla sobre Vidal de González de Arenal diciendo que tenemos los españoles la suerte de tener los mejores pintores del mundo. Es cierto. ¿Eh? Y lo demostramos con... Está demostrado. En los Hay museos. unos pintores, le llamamos los clásicos españoles, sí. Velázquez, Goya, Murillo, el Greco, Ajá. que han dejado obras por todo el mundo, principalmente en el Museo del Prado. eso Exacto. sí, en el Museo del Prado. Y vemos las capillas, Las Melinas, el Cristo de Velázquez, la Vendimia de Goya. El Greco tiene mucho, pero tiene más en Toledo. No sé si habréis visto Sí. el entierro del El conde de entierro- Orgaz. Exacto, el entierro ¿Eh? del conde de Orgaz. Está en Toledo. Permíteme, ¿cómo se llama el Greco? Pues no lo sé, el griego. El Greco, ¿cómo Sí, se lo llamaban el griego. Sí, pero ¿por qué? Posiblemente, Domenico Teotocópuli.
Uy, eso viene de ¿dónde? Griego. Griego, claro. Griego. Ya te digo, si posiblemente era griego. Claro. Eso me costó Sí, a se mí llamaba así. aprenderlo con don Manuel Moreno. Me parecía a mí que venía de por ahí. Sí. Se llama Domenico Teotokopoulos. ¿Ves? Era griego. Era griego, por eso se ¿eh? llamaban griego. Qué bueno. Bueno, pero a pesar de conocer a todos estos clásicos españoles, que sabemos que han dejado obras importantísimas en todo el mundo y en España, y han sido reconocidos mundialmente, hay otros pintores que, aunque no sean tan reconocidos, sí yo le doy el valor tanto como a los clásicos. Como vemos el caso de Vidal González y Arenal, que es poco conocido, muy conocido en la provincia de Salamanca, Madrid, estuvo en París, estuvo en Roma, pero no es tan conocido como esos clásicos que hemos dicho anteriormente. Pero no por ello tiene menos valor, porque Claro. pintaba de maravilla y tiene obras maravillosas. Bueno, pues Vidal González y Arenal nació en Vitigudino. Algunos dicen que en Guadramiro. No, está comprobado que es en Vitigudino. O sea, que nació en Vitigudino. Sí, nació en el 25, acércate al micrófono. el 25 de abril del 59. Nació en Vitigudino, sí. Pero 1800. 1859. Vale. Si lo he dicho mal, 1859. No, dijiste en el año 59, pero 1800. Sí, 1859. Sus padres eran Tomás González, que era de oficio herrador. No he mirado en el diccionario qué significa herrador, si es que era herrero o dedicaban a herrar las caballerías. Era todo. Y el ganado, no lo sé. Era todo, Pedro. Hacían las herraduras ellos, era herrero, Sí, herrero. y se las colocaban a los animales. Porque entonces herraban todos los animales. Todos Sí, los sí, animales sí, tenían sí, que sí. trabajar. Era Por todo eso. a lomo de animal. Por Y eso los herraban dice, por eso. Pero que no me ha dado tiempo a mí si quería haber visto yo en el diccionario, porque no sabía eso, si era verdaderamente herrero o era solamente herrador. Las dos cosas. Bueno, su esposa se llamaba Josefa Arenal y tuvieron 3 hijos, dos hembras, Sofía y María, y Vidal, que era el más pequeño. Murieron sus padres y quedaron huérfanos cuando Vidal tenía 13 años. Entonces sus abuelos habían fallecido todos anteriormente, no tenía otra familia y, atento, porque en Yecla nombraron tutor ¿A quién? a Patricio Arenal, que era hermano de su madre, Era de Yecla. de Yecla de Yeltes, Patricio Arenal, hermano de la madre de Vidal González y Arenal. Lo nombraron, Arenal, ¿no? como te digo, tutores, Patricio Arenal, Ajá. y vecino de Yecla, y también a Victorino Repila y a Lázaro Puente, de esta vecindad. Repila existe en Vitigudino. Arenal en Yecla. Pues ya te dije apellido, yo, ¿no? te dije yo ayer Fíjate que qué lo curioso. adivinaras, y que por eso os interrumpí la otra vez, que decíais que vivió en Guadramiro. Pues puede ser, pero yo Sí, me vivió tiraba en más Guadramiro, sí. como que había tenido más tiempo de vida en Yecla, porque su tutor era de Yecla. O sea, que estuvo viviendo en Yecla. Si tenía el tutor en Yecla. Toma nota, Sí. porque de Poco Patricio tiempo, Arenal. Pedro. Perdona que te interrumpa. Poco tiempo porque fue al hospicio muy pronto. Los tutores los enviaron al hospicio. Y en el hospicio en Salamanca estuvo, llamémoslo después el asilo de la Vega, ahora llamemos como sea después, la cosa es que él estuvo en el hospicio. Y allí estuvo bastante tiempo. No lo sé, yo eso no he podido comprobarlo. Me parece un poco raro No, que no. una vez teniendo ya sus tutores Desde lo manden allí, a un sitio de sí, esos. no, sus tutores no se pudieron hacer cargo totalmente de él. Pero Y si desde tú lo allí se dices- fue, por eso yo desde allí se fue a estudiar a la escuela San Eloy. En el hospicio ya como destacaba muchísimo la pintura, pues fue cuando se fue a la escuela San Eloy en Salamanca. Sí, eso te lo diré yo, porque cuando tenía ya 24 años se matriculó en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. Y 4 años después, la Diputación de Salamanca le concedió una pensión de 2.500 pesetas para que estudiara en la Escuela de Pintura, Escultura de Madrid también. Bien, ya en el año 1891 al 96 estudió en la Academia de Bellas Artes de Roma. Y en este último año, en el 1896, obtuvo la segunda medalla de oro con el cuadro de Posición de Cristo. El cuadro de Posición de Cristo a mí me asombró
cuando vi en la exposición de la Caja de Ahorros en el 2006, porque es un cuadro que tiene unas medidas enormes. Tiene 4 metros por 2,5. Y la deposición de Cristo significa el entierro de Cristo. Allí, claro, ahora te cuento yo. sí, algo, sí. Allí se ven los personajes como están lavando a Cristo en una sábana, están preparando para enterrarlo y está en una cueva. Y lo bonito del cuadro que a mí me gustó es porque en la puerta de la cueva, en el hueco de la cueva, entra una luz impresionante y le da una luz al cuadro, una sombra en la parte izquierda y en la parte derecha la luz a todos los personajes. Es un cuadro muy bonito, muy bonito, y ya os digo que me sorprende por el tamaño. Actualmente este cuadro está en el Museo de Salamanca. Yo lo conocí en la exposición de la Caja de Ahorros. Está en el Museo de Salamanca, pero me da la impresión de que ese cuadro es de alguna colección particular, porque en esa exposición había muchísimos cuadros de personas particulares, algunos ganaderos de Salamanca, personajes de Salamanca. Vargas Zúñiga también tenía allí un cuadro de un retrato de algún familiar. Bien, mira, fíjate, Pedro, me acaban de llamar para decirme que ese cuadro estaba en Salamanca. Estaba en la exposición sí, me de la la Caja me de lo acaban Ahorros. de decir, sí. Es Está en el que museo. los que tuvieran suerte de ver esa exposición... Pero dice que ahora está expuesto en el Museo de Salamanca. En el Museo de Salamanca. Que se puede ver, me han Sí, dicho. sí, puede es ver. Precioso. Luego os diré los cuadros que podemos ver, porque en esa exposición casi todos los cuadros eran de colecciones particulares. Claro, que los Esos se ya los los dejaron. tienen sus dueños. Claro. Sí. Pero luego os diré cuadros que podemos tener facilidad los De poderlos vitiudinenses de poder hacer una exposición. verlos. La exposición es muy difícil, te voy a decir por qué. Porque tienen un valor incalculable Ya, todas habría esas que hacer un obras, seguro. y entonces te exigirían un seguro. No, pero de aquí de particulares de Vitigudino Pocos, podría ser. hay pocos. Bueno, que sea pocos. Diputación y ¿Sabes tal. por qué Diputación tiene tantos cuadros, Pedro, de Sí. Pilar González? Hombre, si fue ayudado por la Diputación, Sí, que porque le concedió esa ayuda a pensión una de pensión. 2.500 Sí. pesetas para que pudiera estudiar en otros sitios, pues lógico que agradecido de la Diputación, muchos de los cuadros quedaron ahí. Exacto. Y ahí se trasladó luego ya a Madrid a pintar esos 4 años. 4 años, En la sí. Escuela de Pintura, Bueno, Escultura pues y Grabado. allí os interrumpo yo un poquito. Mira, cuando estaba en Madrid, en Bellas Artes en Madrid, eran 3 compañeros los que tenía, otros 2 con él. Y los otros, cuando los otros iban de paseo, él cogía sus pinceles y sus lienzos y se iba al Museo del Prado. Ahí copiaba. En el Museo del Prado copiaba los mejores cuadros que veía. Sí. De esos tenemos uno en Vitigudino, de San Sebastián, que es un cuadro de Gogni, un pintor italiano, que era los que pintaban los cuadros tenebrosos y casi semidesnudos, y así está, que San Sebastián está a la derecha, es un trasero de la iglesia antes de llegar al altar, frente a la puerta de la sacristía, a la derecha está. Y eso es una copia de Vidal González Arenal. Él es exactito al que está en el Prado. El que está en el Prado tiene un valor incalculable, porque es de un pintor muy bueno italiano, y es muy buen cuadro. Pero está exactito. Si lo ves, yo fui al Prado una vez solo por verlo. Además, de verdad, modestamente lo digo, como yo viajé bastante a Madrid, fui por verlo. Un domingo coincidía con Tomás González, con González el Rebusco, como le llamamos aquí. Pues fíjate, Y perdona, cuando llegué, no pude menos que cuando lo miré, yo no sabía que aquel cuadro estaba tan perfecto como te dije, coño. Dije así, me miró la gente, pero dije, pues sí, ese cuadro es de mi pueblo. Claro, es exactito. O sea, que ese lo Y- tenemos aquí en la iglesia. Ese lo tenemos aquí en Vitigudino. ¿Tú, Pedro, lo has visto? lo he visto, está a la derecha, y os iba a contar que le llamé la atención yo a una persona en una ocasión Sí. por ese cuadro, porque dice, ese cuadro es una copia muy mal hecha. ¿Quién Y digo, dijo usted no eso? sabe lo que dice. Precisamente era un señor que trajo aquí una exposición de unas pinturas un poco Raras. raras. Sí. Y digo, ¿qué sabrá este hombre? Un colas. ¿Qué sabrá este hombre? Y defendí que ese cuadro era muy bueno. Muy bueno. Y él, sin embargo, decía, es una copia, pero muy mal hecha. Digo, está usted tal. Igual que corregí, luego os diré, a otra persona por los cuadros del altar mayor. Bueno, siguiendo, Sí, sigue. siguiendo, en el 1996, o sea, después del último año que estuvo
esos 4 en Roma pintando. Es decir, luego se marcha a Roma en el año 1891, ¿no? Sí, hubo una exposición histórica, artística en Salamanca y concedieron la medalla o el primer premio por el cuadro Milagro de San Nicolás, que es el que tenemos en el altar mayor de Vitigudino. Ese es suyo y esa es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Es un cuadro pintado por un conjunto de 4 cuadros, sí, que según lo miramos de frente, en la izquierda vemos, se llama todo el Milagro de San Nicolás, sí, pero vemos a San Nicolás que está haciendo un milagro, dándole vista a un ciego. Ajá. El de la derecha, que son 3, abajo, está San Nicolás calmando las aguas de una tormenta marina. Bari. En el centro de esos 3 hay el Espíritu Santo en forma de paloma y rodeado todo de angelitos. Y luego en la parte superior, que es una semicircunferencia, porque es la forma que tiene la iglesia, pues está un cuadro donde está San Nicolás llevado por los angelitos al cielo, otro lleva el báculo, y otro el gorro. La mitra. La mira. Y hay una serie de ángeles tocando un órgano, música celestial, y a la izquierda otros tocando como una bandurria con esa etc. Bueno, eso pues, lo tenemos en el altar. En el altar mayor de Vitigudino. Y esos cuadros son de Vidal, que eso tendrá que tiene un valor. Un valor incalculable. Y también os digo que llamé la atención a otra persona sobre este cuadro, porque hubo uno de Vitigudino, que no hay que mencionar nombres, que al entrar unos forasteros a ver la parroquia, le estuvo indicando, dice, miren, este cuadro es una copia de otro cuadro que hay en la iglesia San Nicolás de Roma. Eso lo oí yo, porque entré en la iglesia casualmente. Sí, en ese momento. Y le dije, señores, no hagan ustedes caso. Lo primero, yo no sé si en Roma hay una iglesia de San Nicolás. Y lo segundo, esto no es una copia de nada. Es un original del pintor Vidal González y Arenal. Le dije algo de su historia, nacido en Vitigudino. Claro, es que también Vidal González se trasladó a Italia. Sí, sí. Claro. Después de marchó a Roma y luego emprendió rumbo a Italia. Bueno, estuvo en Roma y estuvo en París, claro. Y estuvo eso. Bueno, anteriormente al 1890... Pedro, perdona que te diga, entonces, ¿esos cuadros están catalogados? Seguro. ¿Sí? Seguro entonces, que esos cuadros están... Si tenemos ahí una joya, pero vamos... Una joya que ya te he dicho que tiene Vidal González de Arenal, no ha tenido la suerte de los pintores clásicos españoles. Claro, que no es tan conocido, pero la calidad y el arte se ve que es tanto como aquellos. Tanto como aquellos. Bueno, anteriormente al 90 hubo una exposición regional en Ciudad Rodrigo. Sí. Y ahí le concedieron la primera medalla por el entierro de las catacumbas. Sí. Ese es un cuadro que tiene la Diputación en su poder. Sí. Y el segunda medalla se la dieron por la Vuelta de las Vendimias, que es otro cuadro que también tiene la Diputación. El primero que os he dicho de las catacumbas es un cuadro también grande y se ve un entierro. Es precioso ese cuadro. Lo bonito de ese cuadro es que hay un chico joven, va por delante de los demás personajes. Después llevan en unas andas el cadáver. Y lo bonito de ese cuadro para mí es que el chico lleva como una lamparilla en las manos y se refleja la luz en su cara. Ajá. Y para mí eso es precioso. Es que jugaba mucho con el juego de luces, sí, en prácticamente todos sus cuadros. Y después la segunda medalla se la concedieron por la Vuelta a la Vendimia, sí, que también no tiene Diputación. Es un cuadro donde se ven a unas señoras que vienen de una vendimia y un niño también viene de la vendimia con sus cestos y vienen cantando todos. Bien. Ya yendo al siglo XX... Sí. Se dedicó a pintar en varios pueblos. Pintó en Yecla, pintó en Villavieja, pintó en Guadramiro, pintó en Vitigudino. Pintó en Vitigudino. Y hasta que fue nombrado profesor de la Escuela de San Eloy. Después ya fue nombrado profesor
y tuvo que dejar de pintar en esos pueblos. Os iba a decir también que Vidal González de Arenal murió en el 1925. Yo, en una ocasión que hablamos aquí algo de Vidal González de Arenal, se me ocurrió ir al cementerio a ver si encontraba yo la tumba. Sí. Porque hay algunas tumbas muy antiguas y destruidas. Digo, tiene que ser alguna de estas. No lo encontré. Claro, ¿cómo lo iba a encontrar? Si había muerto en Madrid, como sabéis, de una infección gástrica. Sí. Y fue enterrado en el cementerio de la De Almudena. Que no sería difícil encontrar su tumba, porque yo me imagino que en esos años, que no son tan lejanos, el 25, y en la categoría de esos cementerios, deberán llevar algún registro con todos los enterrados allí. Claro, el registro, ¿es eclesiástico o es el día que tenga yo tiempo, el ayuntamiento? Trataré de localizar un teléfono y consultar, a ver si allí, por sus ficheros, ordenadores o lo que sea, localizamos la sepultura. A lo mejor no vamos a verla, pero por seguridad de saber dónde está nuestro pintor. Porque yo me llevé un chasco, como os digo, pensando que estaba en Vitigudino. ¿Cómo iba a estar si no falleció aquí? Claro, falleció en Madrid, de que tenía problemas de estómago y se tomaba, dice, mucho bicarbonato para aliviar los dolores, por lo visto. Sí, en ese mismo año de su fallecimiento, que ya os dije que fue en 1925, el Ayuntamiento de Vitigudino acordó darle un nombre a una calle. Curiosamente, yo estos días he estado preguntando a muchos vitigudinenses, ¿sabéis por qué esta calle se llama Vidal González? Que es la del ayuntamiento, la que baja para abajo. Desde el ayuntamiento a la Reguerita. Sí, a la Reguerita, sí. Y la contestación es que no saben por qué. ¿Pero no saben quién es Vidal González en Vitigudino? Yo creo que actualmente muy pocos sabemos o saben de quién es Vidal González. Hombre, porque como pone Vidal González, si el ayuntamiento hubiera puesto Vidal González Arenal, era otra historia. Sí. Pero al poner solo Vidal González, hay una placa con el nombre de la calle cuando esa calle hace cruce con la Reguerita. Sí. Calle Vidal González. Posiblemente habría otra donde se ha derruido para construir el juzgado. Sí. Claro, al comienzo y al final. Claro, tendrán que reponerla, pero a ver si nos da tiempo de decirle al ayuntamiento si en vez de poner solo calle Vidal González, pongan Vidal González y Arenal. Y entonces ya la gente conocerá más a nuestro personaje. Bueno, yo te hago, para que descanses un poquito, te hago un inciso, verás, porque Tomás González Arenal, sabemos que sus obras, muchísimas, están en manos privadas. Y la causa de eso es que cuando él, aún después de venir a Roma, pues fue siempre el pintor, lo llamaban así, se llamaban el pintor pobre. Él vivía pues un poco escaso de recursos y pintaba sus grandes cuadros, sus grandes obras y las tenía que vender, a veces mal vender, para poder sobrevivir. Hasta que consiguió, hasta que lo nombraron profesor de la escuela de San Eloy, hasta entonces vivió muy deficiente de dinero. Por eso no ganaba los premios de pintura. Porque no sé si sabrás que en los premios de pintura, que siempre cuando Joaquín Sorolla, que era el que los ganaba, a él, el que tenía el más importante que se le presentaba era Vidal González Arenal. Él ganaba el segundo premio siempre. Y el primero, si no lo ganaba, pues calculamos, como buenos vitigudinenses, calculamos que él no podía exponer muchas obras porque las había mal vendido, las había, en fin, y no tenía recursos para mantenerlas. Y para hacer la exposición la hacía pequeña. Hacía unas exposiciones él, pues con un cuadro grandísimo, que tuvo muy bueno, pero el resto ya no, mientras el otro ponía cientos de obras allí. Y se llevaba el primer premio. Pero él siempre se llevó el segundo. Y fue el que siempre mantuvo a Joaquín Sorolla a pie de ganarle la exposición. Vidal González Arenal. Por eso quiero recordar que los cuadros de él que están en manos privadas es que le era obligación venderlos, vender sus obras porque tenía que sobrevivir, tenía que comprar. Entonces la pintura no es como ahora, que tú te compras un tubito de pintura y punto 2 o 3 o 5, y nada, pues no cuestan mucho, cuestan, pero vamos. Bueno, entonces la tenían que hacer ellos mismos. Tenía que ir a la cantera a recoger la piedra para macharla, después molerla,
mezclarla con los aceites de almendra y otras aceites puras para hacer los colores. Y lo más importante de él, lo que has descrito, de esos cuadros que dice de la luz, que siempre da un reflejo, los cuadros suyos tienen una luminosidad extraordinaria. Hay que verlos todos, no solo estos que vemos en Miciudino, aunque sea como ese que hablamos de San Sebastián, que es de aquel pintor que pintaba los cuadros tenebrosos, semidilulismo y negros, oscuros, aunque ese tiene, le ves, y la imagen se le ve pues bueno, que es muy luminosa, que está muy bien. Los otros del altar no digamos. Hay que verles y mirarles fijamente bien, lo que es el retablo. Son muy bonitos. Luego, a ese gran pintor, nacido en Vitigudino, pues no tiene, para nosotros, no tiene que perder nada, hay que quitarle nada de todo su valor, porque tiene muchísimo valor. A ver, que Pedro me había comentado que hay cuadros aquí de gente particular, y tú en concreto hay 2 o 3 que están, se luego puede decir... diré qué cuadros podemos ver, sí. Yo no sé si Vidal González de Renal tuvo que mal vender alguna obra. Lo que sí sé... Sí lo pasó mal, es que hay muchísimos cuadros que son fotografías de personajes de Salamanca. Sí. Y en esas colecciones particulares están esos retratos. Claro. Hizo muchos. Yo creo que era por encargo. Ahora, cobrara mucho o cobrara poco, no lo sé. Entonces no se podía cobrar mucho, y esas cosas menos. Cuando no era... cuando era un pintor de pocos recursos, entonces, pues claro, no podía él. Y entonces se tiene que caer en manos del que le encargaba el cuadro, del que le encargaba, tenía que caer para sobrevivir, porque él, como dijimos antes, fue hospiciano. Él, como quedó muy joven, en el mismo año murió su padre y su madre, y quedaron los 3 muy jóvenes, huérfanos de padre y madre. Eran 6 hermanos. Y con pocos recursos. 3, 2 chicas y él. 6 hermanos, he visto yo por aquí. 3 hermanos, 2 chicas y él era el más pequeño. Sí. Se quedaron sin padres, como te digo. Y él era, yo creo que muy jovencito, fue el menor de 6 hermanos. El menor de 6 hermanos, ¿verdad? El menor de 6 hermanos. Pues sí, yo también estaba en eso, que eran 6. Y que era el más pequeño, y él se quedó muy pequeño, con 5 o 6 años. Se quedó al cargo de sus hermanas, años. Sofía y María. ¿Ves? No. Se quedó al cargo de sus hermanas, Sofía y María. Las hermanas sí, con 13 años, él no. Sí, pero dice que y luego ya te digo, era el como menor no de tenía 6. abuelos, que habían fallecido antes que los padres, pues tuvo los tutores, que eran de Yecla. Que investigues, porque de Yecla había uno. Patricio Arenal, que era hermano de su madre. He tomado nota para poderlo... Sí, hermano de su madre. Bueno, yo lo que sí diría a los vitigudinenses que quieran conocer más la obra de este pintor es que los que no tuvieron la suerte, como ese señor que te ha llamado señora, sí, o yo, o vosotros, no sé si lo visteis, la exposición del 2006 en la Caja de Ahorros, que fue compartida con la Caja de Ahorros y con la Diputación, pues entonces hay varios cuadros que los tenemos muy cerca y que se pueden visitar. Sí. Yo os diría, por ejemplo, en la Diputación, pues está el que os dije antes del entierro de las catacumbas, está el testamento de Isabel la Católica, está la vuelta de la vendimia. Esa la tiene una copia Roberto. Sí. De manualidades, que ha hecho una copia. Está también en el despacho del presidente, hay otro cuadro de 2 niños, muy curioso. Están desnudos de cuerpo para arriba y están jugando con un nido. En el nido hay unos pajaritos y le están con una paja en la boca de los pajaritos, para que abran la boca. Eso también es muy bonito. Y luego también está la despedida de Icar e Israel. Y el alcalde de Guadramiro, que se puede faltar, que es uno de los mejores cuadros. Pero el alcalde de Guadramiro no está en Diputación. Está en Diputación, sí. No, ese no. No, pero está en... Perdóname. Está en la Caja de Ahorros. Muy bonito, en la Caja de Ahorros, sí. Que es un niño, un joven, mejor dicho, salmantino, que está fumando. Este también es un cuadro muy bueno. Se titula Muchacho Salmantino. Sí, también está en la Diputación. Y la deposición del Cristo, la deposición de Cristo que está en el Museo de Salamanca. Esa es la que hemos hablado antes. Que es la que está en el Museo de Salamanca. Que era grande, de 4 metros por 2,5. Esa es preciosa. Y que está en el museo. Sí, el Museo de Salamanca. O sea, en Salamanca se puede ver las de Diputación y este cuadro, la deposición de Cristo. En Vitigudino podemos ver
como hemos dicho, el altar mayor de la parroquia. Sí. La familia Mendivi tienen otro cuadro de una fotografía en medio cuerpo. ¿Quién es la familia Mendivi? De sus antepasados. ¿Quién es la familia Mendivi, Pedro? Mendivi, sí. Manolo ha venido aquí a hablar. ¿Quién El fiscal. Ya. Sí, ellos tienen un cuadro. Sí, seguramente de su abuelo o bisabuelo. En el convento De las Madres Agustinas. de las Agustinas Recoletas, hasta ayer había 2. Ayer le descubrí yo otro. El 3. tercero. Tienen 3. Sí. Hay 2. Uno a la subida de la escalera, que es de Santa Rita. Pero dentro del templo, No, según entras a la capilla puede verlo cualquier que se persona. puede, está a la vista de todo el en mundo. La escalera, en el llano de la escalera, está Santa Rita, Sí. con una cruz. Y en el coro, donde están las monjas Dentro. con misa, está una virgen con el niño. Yo hace años, no sé qué años hará, no muchos, subí a un locutorio que tienen las monjas en la parte de arriba. Se entra por la entrada del convento, hay una escalera y allí puedes visitar a las monjas. Sí. Igual que abajo. Ajá. Y entonces al salir yo, no sé por qué motivo fui allí a visitar a las monjas. Al bajar la escalera vi que había un cuadro encima de la puerta. Digo, uy, este cuadro es de Vidal. Dije, ayer llamé a las monjas y le dije, quiero asegurarme, porque vamos a hablar algo de Vidal González y Arenal, de este cuadro que tienen ustedes ahí en la escalera. Me dijeron, no, ese cuadro no es, y tal y cual. No obstante, ven tú, te dejamos la llave. Pues efectivamente, ayer fui, me dejaron la llave, subimos, y efectivamente, hay allí un cuadro del Sagrado Corazón de María, y que se ve que es Vidal González y Arenal. Lo único que la firma está un poco tapada con el marco. Pero Luego, se ve. que yo sepa, ya hay 3. O sea que las monjas hay 3. Que yo sepa, ya hay 3. 2 y el reconocido ayer. Que ellas decían que no y yo decía que sí. Y es cierto que pero sí. lo comprobamos y la firma se ve claramente. Un poco tapada, pero se ve. Bueno, en Guadramiro, bien cerca, también se puede ver la sesión de ayuntamiento. Que está en el ayuntamiento. Os digo de verdad que en esa exposición de Salamanca del 2006 fue uno de los cuadros que más me gustaron. Es muy bonito. El original lo tiene la Caja de Ahorros. Sí. Yo estuve, fíjate, cuando lo trajeron, vino el presidente de Diputación, que era Mañueco en aquella época, que era jovencito, y vino a traerle el cuadro, que era una réplica, y lo colocaron en el ayuntamiento, hicieron fiesta, y es muy bonito. Si es que la Diputación mandó a hacer una copia. Sí. Una copia, porque el original, os digo que está en la Caja de Ahorros, Ajá. para regalárselo al pueblo. Y ahí lo tienen. Sí, es precioso. Además es muy grande. Luego en la Caja de Ahorros hay más cuadros, que no sé deciros cuáles son ahora en este momento, pero sí sé que estuvieron en esa exposición. O sea que ya fíjate, si quisiésemos hacer una exposición aquí con los cuadros que tenemos, Sí, ya pero tendríamos... ya te digo, yo no lo veo viable porque costaría tanto el seguro. Sí. Y pero con los de aquí, con los particulares. Y no es el valor del seguro. Es que si pierdes una obra de esa Claro. ya te pueden pagar. Sí, ya. Sí, porque es Perdiste para irrecuperable, siempre y se sí. perdió. Lo Impagables. que sí os digo es que con todo lo que hemos hablado de Vidal González y Arenal, de los datos que hemos adquirido en libros o periódicos o revistas o tal, yo sí me atrevo a decir y a lanzar a los 4 vientos a través de este micrófono que Vidal González y Arenal es el principal personaje que hemos tenido nacidos en Vitiudino. Lo que pasa Para es que no mí, está- Bueno, el pero sí, princip- ya. el Como principal pintor, personaje. un gran artista. Como artista, pintor, no ha habido otro, desde luego. Nadie le ha podido llegar al pie. Hombre. Pero después en otras clases, pues los sabios tan importantes son más que él. No me lo creo. Sí. Hombre, pues mira, Los habrá si modernos. pican colleras, Habrá Francisco modernos. Ramos del Manzano, por ejemplo, que Sí. mira, que fue el maestro del rey, que al rey siendo niño, Sí. el rey Carlos II, era el maestro, era el educador, pues fíjate si el señor tendría categoría. Sí. Pues además tenía títulos de conde, muchos Sí. títulos. Tenía un Ya, primo. pero bueno, esos Lo títulos también se heredan. conozco su tema y Ya. en Salamanca hay una calle dedicada a él. Sí, claro, De cada la Gran calle. Vía, la parte de abajo de la Gran Vía. También podrás decir del el que está en el escudo. Sí. Manuel
El Manzano. Ramos del está, Manzano. Y el que iba con Pizarro, con la espada. Bueno, ese no No me sale el nombre. Ese es Nicolás de Rivera. Nicolás de Rivera, te quiero decir. También era conocido. También. Pero ninguno ha llegado, para mí, No. yo respeto las ideas de los demás, pero para mí Vidal González de Arenal es el principal y más importante hijo de los nacidos en Vitigudino. Para Yo mí. te lo respeto, pero ya te digo, como artista sí el mejor, como pintor no ha habido nadie. No solo en Vitigudino, en Salamanca. No ha existido ningún pintor en la provincia de Salamanca como él. Pero si ya os como digo pintor que no ha sido el mejor. No es tan conocido pero como los de eso clásicos. a personalidad ya cambia, ¿eh? No cambia. es tan bueno como los clásicos, ni tan conocido como los clásicos, Velázquez, Murillo, o Goya o el Greco. Pero estuvo en Roma pintando mucho, estuvo en París. Bueno, le hizo un retrato. A nivel provincial. A María Cristina Sí, le hizo mira, un de retrato. Roma tiré yo algo, Alcance. para alabarlo a él, de Roma tiré algo que tengo yo, en el libro que escribieron cuando le hicieron el homenaje, le tuve yo en mi mano y después se lo dejé a un señor y se lo llevó. ¿Homenaje a quién? A Vidal González Arenal. Pues le hicieron en Salamanca una exposición y hicieron una homenaje. Vinieron por aquí. Yo estuve con una profesora de la Universidad de Bellas Artes que estuvo aquí en Vitigudino y aquí en la iglesia y viendo los cuadros. Yo entonces tenía la llave, bien lo sabéis, bueno, lo sabéis todos. Y yo la acompañé y ella me explicó muchísimo de los cuadros. Y fue la que me explicó que esa copia de San Sebastián, que era de Gogni, que era italiano, aquella, si no yo no lo sabía, claro, como le pasa a montones de vitigudinenses que no se ha hablado nunca de él, que es una pena, de un señor como ese, tan importante Sí. como fue Vidal González Arenal, Pues- que los vitigudinenses sepamos tan poco de él. Un momento, el Pero cuadro... yo voy a explicar algo, mira, de que- Espera un momento, Joaquín. Entonces, el cuadro que tenemos, el pequeño que dices, ¿ese dónde está? ¿Está también en la iglesia? ¿Cómo? El pequeño, el de Goyi, ¿está en la iglesia, que es de Vidal El González? que está hablando Sí. está en la iglesia. ¿Y en la dónde iglesia. está? En el crucero, en la parte derecha. Ajá, o sea que está visible. Sí. Está visible. todo el que entra a la iglesia que va un poquito para adelante, antes de llegar Tendré a que ir a las fijarme que de yo. allí se veía enseguida, se Esa ve muy bien. señora que dices tú que le enseñaste en la parroquia Sí. el cuadro del Milagro de San Nicolás, vinieron con la intención de llevarlo a la exposición de Sí, Salamanca. pero se vio que no era imposible. Es que el tamaño de aquí era imposible. Lo que sí pusieron fue varios bocetos que tenían del pintor Ajá, allí. sí. Un tamaño pequeño, hecho a carboncillo, a lápiz. El boceto sí lo tenían, pero los cuadros de aquí eran imposibles llevarlos. Estos cuadros, ya, Mira, claro, esos no están cuadros- catalogados, pero están suficientemente custodiados o para que no les pase nada. Uy, Para que no le pase nada, para su conservación. Ningún cuadro está libre de que le pase nada. Ya, pero como está la iglesia, para su conservación, algo, ¿no? Ahí está desde los años que se puso, que lo pintó en Roma, como sabéis. Este lo pintó en Roma, Sí, los cuadros, en el y los trajo para acá. 1890. me Y los parece. trajo después Sí, para acá. 1890. No se ve bien, la fecha no se ve bien. Sí, Si en es algunos sí se ve, en algunos no el se ve bien, pero en otros se 94 ve. O el 74. Sí. El 74 no puede ser porque era No él puede todavía muy jovencito. Él no había Tenía que ido. ser el 94. Pero, ¿y los hizo expresamente para traerlos a Vitigudino? Sí. Sí, Porque sí. las dimensiones están Claro, ahí. lo pintó para eso, para traerlo a Vitigudino. Lo pintaron Roma para Y Vitigudino. ahí está. Y el Papa, entonces, cuando vino para acá, con sus cuadros para traerlos a su pueblo, pues entonces el Papa, al señor obispo de Salamanca, le envió una carta con él y le decía: cuida bien a este pintor, porque es el pintor del siglo. Tienes el mejor pintor. Así le mandaban la carta diciendo el Papa al señor obispo de Salamanca. Y entonces por eso el señor obispo intercedió muchísimo por él, para que fuera profesor donde había sido su escuela, donde él había aprendido a pintar, en la escuela de San Eloy, y allí fue profesor. Bueno, Y hay que a decir Cali una Menéndez, cosa. como dice Pedro, que lo ha hecho muy bien. Que restauró también el Cristo que está, San Cristóbal, que está en Guadramiro. Ese Cristo, él lo restauró. Que no sé si nos ha dicho, ¿no? Tampoco, ¿no? Esa imagen de San Cristóbal la restauró él. Claro, sí, la restauró. Él la restauró porque él venía Vidal mucho González. y creo que según del libro aquel que me dejaron en Guadramiro, que entonces le nombraron Albaceas, que fue el de Yecla, y en Guadramiro tenía otro tío que también fue albacea suyo, que fue el que hizo los trámites para enviarles
a los más pequeños para enviarlos al hospicio de Salamanca. Y él en Guadramiro pues tenía su familia. Bueno, hay que allí, decir, si no es que tenía familia. hay que decir que Vidal González se trasladó luego aquí a nuestra zona, pintaba en un palacio que ya no existe en Guadramiro y traía gente que posaba para hacer sus cuadros. Pintó mucho en Guadramiro, Sí. Pintó mucho en Villavieja, pintó mucho en Yecla, Ajá. Pintó mucho en Vitiudino y sobre todo mucho en la Alberca. En Alberca también le En gustaba mucho la Alberca zona le- de claro, la Me gustaban Ribera, las sí. costumbres de la Alberca. Sí. Hay las bodas serranas, tiene también los quintos, los juegos de los quintos, montados a caballo y con el gallo. Sí, quitando quitándole el la cabeza al cuello, gallo. Las peticiones de las novias. Sí. Tiene que haber cuadros en la Alberca de este señor, ¿eh? Tiene que haber bastantes cuadros. Y tiene que haber cuadros en Guadramiro y en Yecla y en estos pueblos que decimos que ha pintado. Tú tienes que adivinar a ver qué hay en Yecla. Yo tengo que mirar, a ver, sí, a ver porque... con su tutor, que te hemos dado el nombre. Sí, ya me has dicho. Y mira a ver si hay por allí algún cuadro. Sí. ¿Eh? Patricia Bueno, Arenal, Patricia Arenal, sí. Que era hermano de su madre, ¿eh? hermano de su madre, sí. Yo repito, y quiero terminar con esto, de que para mí es el personaje más importante. Respeto las ideas, Joaquín, pero para mí, después de lo Sí. que he leído y de lo que he visto y de qué tal, el personaje más importante, del que más podemos presumir los vitiudinenses. Que hay otros, de acuerdo. Yo ayer, curiosamente, una de las monjas le dije, este pintor es el más ilustre de todo Vitiudino. Me dijo, bueno, hay otros. Digo, ¿cuáles? Dice, los santos. Los que hayan muerto Bueno. santos. Me dijo así, curiosamente. Y luego, sí sería bueno, estamos muy próximos, estamos ahora en el 2018, ¿no? Pues en el 2027 se cumplen 100 años del fallecimiento. Pues se podía Ese es hacer. el momento de Claro, hacer un homenaje sí. y de hacer una exposición, si es que lo pretendes. En el año 27, 27. que estamos ya a 9 años. A 9 años. Bueno. 9 años de cumplir 100 Pues la de su verdad. fallecimiento. Sí, A lo mejor no estamos. ¿Cómo en que esos. no Será una estáis pena vosotros? porque a lo ¿Qué mejor no decís? estamos, o A ya lo no mejor tenemos no fuerza estamos. para arrimarnos al micrófono. Vamos a apoyar un poquito nuestros labios al micrófono, ya no podremos a lo mejor. Bueno, Ah, bueno. entonces. A ver, tú esta mañana no te has Yo no estrenado siento casi. no decir nada porque yo de esto no sé nada. Te advierto una cosa, Me estoy enterando ahora de los Belito. que tienes ahora. Melito. La idea que tú tienes, el 99% de los vitiudinenses la tienen. No conocemos exactamente todo lo que hemos hablado ahora. Yo le he preguntado a varios. O sea, los cuadros que hay en iglesia sí, porque toda la vida he sentido de que eran de Vidal González. Pero todos los detalles que das tú eso, estoy en Albi. No, pero es que le pasa, o nos pasa a la mayoría de los vitiudinenses. Mira, curiosamente, yo estos días he preguntado a varios de Vitiudino, ¿sabéis por qué se llama esta calle Vidal González? Ninguno me ha dicho por qué. Por eso os digo que cuando ponga alguna placa del ayuntamiento con el nombre de la calle, hay que decirle que ponga Vidal González Arenal. Y entonces ya... Y entonces vendremos a algunos y diremos, oye, pues no era nada más se llamaba... Abel, acércate al Vidal micrófono. González. Y lo de Arenal ya sobra porque no nos conocemos. Bueno, ya lo asocian más con los cuadros de la iglesia, aunque la mayoría tampoco El 90% no lo sabe. no lo saben. ¿No? Yo que, tú lo sabes, que he visitado mucho la iglesia de Vitiudino, mucho. Y No lo saben. he hablado con muchísimo y no sabía. A mí, me pasaba a mí. Yo no sabía quién era Vidal González Arenal, ni sabía por qué estaban esos cuadros ahí de San Nicolás de Bari. Que yo muy poco también. ¿Ya? Muy poco también, pero a lo largo de los años... A lo largo de los años me he ido enterando y sabiendo, yo ya me ha estaba gustado pendiente. la pintura, me he procurado coger libros o Claro, periódicos claro. o revistas. Fui a la exposición de Salamanca en el 2006 y ya he visto algo. Y de verdad que para mí es un personaje. Mira, yo para mí, te voy a decir, simplemente vi yo oí comentar, siendo joven mujer, de un pintor, Vidal González Arenal, fue en un bar aquí, en Las Cubas. Allí tenía pintado por un señor que le llamaban Cascané, unos frescos en la pared que eran muy bonitos. Y en uno de los frescos representaba al alcalde de Guadramiro. Sí, señor. Y allí alguien nos explicó
Dice, lo del mira, ayuntamiento. esto fue un pintor que era de aquí. No, era solo el alcalde, el ayuntamiento no es los... Pues es que estaban todos cabizbajos detrás de la mesa y el alcalde en el centro con su báculo en la mano allí, Sí. con el brasero y el perro a sus pies. Y, Eso te iba a decir que y alguien nos lo explicó allí bien. allí en ese de Cascanet yo creo que había un perro. Sí. Sí, allí estaba. Tenemos que buscar el perro, que yo no lo he visto todavía. Bueno, pues yo sí. Tenemos Yo le he que ir a visto ver. el mar de ese. Fíjate, yo buscando dice, también pintó varias obras en su pueblo natal, en Vitigudino. Y mientras se hospedaba en casa de unos familiares, se hospedó aquí, también pintó los frescos que hoy en día decoran el altar de la iglesia de San Nicolás de Bari, tras haber sido quemados sus retablos varios años antes de una revuelta. Los pintó en Roma. Pues dice que aquí, dice, sí. Y son cuadros, no son frescos, Ese tamaño. Es que son dice que es cuadros. un fresco, aquí dice que son frescos. Ah, bueno, es que puede ser una cosa, ¿eh? Ah. Aquí había casas antiguas donde tenían en los techos Te iba a decir yo. una orla. Sí. Ahí, en la farmacia de Delgado también hay otro cuadro en el techo. Donde está juzgado, aquí Claro. también hay unos cuadros en el techo decorados. Claro, decorados. Y eso Es puede que lo ser. dice, no dice, también pintó los frescos que hoy en día decoran el altar de la iglesia de San Nicolás de Bari. No. Mira, eso, el que lo dice ahí sabe poco porque si lo mira bien, Pedro lo sabe tan bien como yo, que es el lienzo. Es lienzo. Está ¿no? pintado Entonces, sobre el lienzo, Sobre- frescos, pero no, no puede estar existe. detrás algo. No creo. No lo sabemos. Es que dice que se quemó la iglesia. Aquí dice que se quemó la iglesia. Dice, tras haber sido quemados sus retablos varios años antes en una revuelta. Los retablos de Vitigudino se quemaron. Es que hubo un incendio. Y pintó los frescos, ha dicho. Puede ser, No pueden estar detrás. pero yo creo que no. Yo creo que no. Porque dice que mientras estuvo en Vitigudino pintó los frescos de la iglesia. A lo mejor había en el techo algo, pero no. No, pero dice el retablo. No lo recordamos No, en el nadie, ni retablo yo lo no. he visto. En el retablo no. Pues- Has dicho antes, Pedro, que en Italia hay una iglesia de San Nicolás de Bari. ¿Eh? Yo estaba en esa iglesia en Italia. Yo desconocía yo que en Roma hubiera habido alguna iglesia San Nicolás. San Nicolás de Bari, sí. Además que es el patrón de la iglesia, esa, porque ya te digo, estando mi Pero hijo si allí- la has visto, Sí, la he visto. habrás visto que no hay ningún cuadro como el de sé, aquí. No Claro. he visto porque la iglesia estaba cerrada, pero era la iglesia de San Nicolás de Bari. Sí, sí. No, no, yo Es que desconocía. San Nicolás de hubiera. Bari hay en muchas ciudades, ¿eh? Sí, esa es, pues precisamente es que mi hijo estuvo en Bari Ajá. dando clase de... Cuando terminó la carrera Javi... estuvo Acércate allí- más al micrófono, a ver. Estuvo allí y un día que fuimos, el speaker, el que iba con el autocar, nos dijo, dice, esta es la iglesia de San Nicolás de Bari, que tal. Yo desconocía que hubiera esa iglesia. Lo que sí estaba seguro, como le dije yo a los visitantes de la parroquia de aquí, es que ese cuadro no era copia de otro que hubiera en la iglesia de San Nicolás de Roma. Este es un original. Es un original. Es original y firmado por el pintor. Y pintado exclusivamente para colocarlo aquí. Ajá. No hay más que ver la forma de la semicircunferencia que corona Claro que... todo el conjunto de esos 4 cuadros del milagro de San Nicolás. Pero nos habla Abel, dice que muchas iglesias con San Nicolás de Bari, hay muchísimas. Habrá Y muchas. os digo yo que eso, No, sí, San pero Nicolás. bien, que yo lo sé bien, que lo he mirado bien en el libro de los santos. Y en Ucrania tienen más de 1000 parroquias, que es el protector San Nicolás de Bari. Sí, es Ya está patrón, bien. patrón de muchos y sitios. Y allí son ortodoxos, porque ese San Nicolás era ortodoxo. Entonces la iglesia no estaba separada, era toda una. Cuando San Nicolás vivía. Pues San Nicolás hoy, si hubiera hoy, hubiera decir, sería turco, porque era de la Asia Menor, era de Licia. Allí vivió, allí fue obispo. Bueno, pues nada, ánimo a los que viváis dentro de 7 años para que podáis ¿Cómo hacer... que lo que viváis? ¿Qué pasa? ¿Que os vais Y a los ir que vosotros? vivamos, Ah, a lo pensaba, mejor si digo, qué vivimos, bueno. si Dios nos da suerte, ¿Cómo es esto? lo haremos para promover ese homenaje Pues a mira, Vidal sí, es verdad. 7 se hace. años más con... en el 27. En el Tú año no piensas. 1926. 9 años solo, hombre, a ver, Lo que sí. Dios quiera. Ni tú tampoco, ni esto Pero tampoco. bueno, Tú a mí sí. no me miréis, ¿eh? tú No, sí, yo me quedo. Serás una vieja que verás... Oye, a ver, pero que no. he leído yo hace pocos días en alguna revista o en A algún ver, 7 periódico años. que en el año 2040 Y vamos a vivir... la vida será eterna 300 ya para años. todos. Que no me lo creo. No me lo creo. El que dijo eso es un charlado. No me lo creo. Porque hemos nacido para morir.
Y Hombre, eso claro. no me lo creo yo. No, y dice que la esperanza de vida será de 300 años. 300. Bueno. Habrá pensiones para poder cobrar. Ni 250 siquiera. Exacto. Bueno, la verdad que el programa, esta parte del programa ha sido muy entretenida. Hay gente que estoy segura que no sabía San Nicolás iba a decir yo. Tenemos este pintor de renombre y que teníamos pintados ahí en la iglesia, no frescos, sino los cuadros. Los cuadros. Que mal puesto está en la biografía que dice que son frescos, que los pintó aquí, sino que vinieron de Roma, expresamente. Los pintó allí para traerlos a la iglesia, a Vitigudino. Yo Y luego- confieso que no tenía ni idea de todo lo que habéis hablado de este. Sí sabía que era Nicolás, Sí, Vidal González. el nombre, Vidal González, pero no tenía más idea. Allí tiene, en todos ellos Sí, tiene tiene. Roma y la fecha. Sí. Sí, en eso sí me he fijado. Roma. Vidal González de Arenal, Roma, 1990. No, 1990. Noventa. 1800. Será 1800. 1890 y 1894. 1800. Eso, 1800. 94. 94 Pero tiene fíjate uno. que sabiendo esto, la gente que venga a visitar Vitigudino Pero no se tenemos ve una muy bien la joya. fecha, ¿eh? De algunos no. Yo Algunos. ayer que estaba Manolo aquí con las llaves de la parroquia, Sí. aproveché para decirle, Manolo, puedes venir a la parroquia que veamos esto. Y no se descifraba bien la fecha. En algunos no. No se descifraba. Hombre, fíjate los años. Ya son años, claro. Y luego han estado, pues, ahora la parroquia está muchísimo más cuidada, pero hubo años que no estaba tan cuidada, había goteras, humedades. Por eso digo Ahora que ya están las humedades se han cuidados, quitado, están ya cuidados ha estos cambiado. cuadros. Existía la polilla, que ahora ya tampoco le hay, pues en fin. Pero que es una joya. Lástima que no estén catalogados los cuadros. Porque ¿No? alguna empresa de estas de turistas no sabe esto, si no habría aquí autocares a ver la iglesia y a ver de verdad. Vienen. Hay varios que quieren ver la iglesia, Y está cerrada. pero se la encuentran cerrada. Yo estoy intentando a ver si pues, de alguna forma se puede abrir, porque viene muchísima gente, sobre todo llegando a esta época del año, de ahora en adelante, bueno, a partir de febrero viene mucha gente y quiere ver la iglesia, pero claro, nos encontramos con que las puertas están cerradas. Está cerrada. Y luego aparte una cosa, tiene muy pocas cosas. Hombre, La parroquia de Vitigudino. Pedro, tenemos el museo, las piedras de Dios, que se llama, y tenemos ahí Cali de plata, forrados en terciopelo, libros, Hay muy poco. estatuas Yo subí- tenemos figuras de madera, He subido también a la torre y hay poco. un audiovisual que tenemos ahí de la zona de Vitigudino y luego el mirador. Como hubo un incendio, Ah, bueno, posiblemente desaparecieran muchas Ya que no cosas. podemos hablar algún día, fue la batalla, como la batalla de la torre. Tú no has oído hablar de ella. Cuando los seguidores del rey del rey Carlos, los carlistas, aquí se enfrentaron con los de la reina Isabel, ¿eh? La reina de la libertad, que decían nosotros, los liberales. Y ahí que se enfrentaron aquí en Vitigudino. Y entonces fue cuando quemaron la torre para los que se habían hecho fuertes en la torre. Se subieron a la torre y se dieron fuertes, pero aquellos eran un ejército muy pequeño, eran partidas, porque no tenían la artillería, eran fusiles. Quemaron solo. alrededor de la torre Sí. varios colchones de Claro, lana para hacerle bajar. para ver si asfixiaban a los que Para estaban ver en si la hacían torre. para que bajase, ¿no? Sí. Efectivamente. Bueno, pero mira, yo os diré, os quiero decir que yo tuve mucho tiempo, María Teresa lo sabe bien, mucho De guía. tiempo que yo enseñaba al museo, yo enseñaba Sí. a la iglesia. Yo cantaba a la gente y Y Joaquín me las arreglaba, ganaba. claro. María Teresa me- Pero aquí venían ya, de los que venían al balneario de Retortillo, que eran bastantes personas y de lejos, algunos eran de Cáceres, etc. Sí. Y venían para ver el retablo de Vidal González Arenal. Querían que le explicaras algo sobre los cuadros. Sí. Yo cuando más aprendí de ellos, ya lo he dicho, cuando se le hizo un homenaje en la exposición. Diputación en Salamanca, hay una exposición, pero fue una exposición homenaje, lo que le hicieron, y entonces vinieron por aquí una profesora, una señora muy simpática, y yo hablé muchísimo. En la iglesia se sentó conmigo en un banco allí, nos puso a hablar y me explicaba, dice, mira para esas caras, mira esas manos, y mira la luz que tienen esos cuadros. ¿Mm? Y ella me explicó muchísimo de él. Y fue la que ella venía con intenciones de saber que había nacido en Guadramiro. Fue a Guadramiro y al siguiente día regresó, vino para acá y dice, allí no saben nada de nada de Hay nada. muchos que se lo creen.
No Hay saben muchos nada. que se creen que han nacido en No Guadramiro. saben pero más que dicen que ha nacido allí, está pero no está saben clarísimo que es en Sí, Vitigudino. sí. Además dice, fíjate, estoy mirando yo en algunos escritos y dice que se semejan, los cuadros se semejan a frescos, es cierto, aquí lo dice, se semejan a frescos, los de que están ahí. O sea que ya recogen aquí en algunos sitios que son cuadros, no son frescos. Y luego decís de lo que el museo que tenemos. Tenemos, fíjate, entre las imágenes que tenemos en madera tenemos a Maestra Santana, que fue la madre de la Virgen María, Sí. San Antón, la Virgen del Carmen, San Crispín, que es patrono de los zapateros, a San Antonio de Padua, también lo tenemos. Sí, también. O sea que tenemos imágenes talladas en madera y estamos hablando de interesantes. Y tenemos algunos misales muy bonitos, muy También. antiguos, muy antiguos, ¿eh? Y muy bonitos allá arriba, sí. Hay cosas buenas. Y, Había en y tenemos algo, perdona, que casi nadie se fija en ese cuadro tan grande que está a la margen izquierda. Es un bar Según entramos, que, sí. se dice que es de Martín Cabezarelo. Aquel fue el ayudante del pintor del rey. No debió engañarnos porque hay quien dice que no, que el auténtico está en el Museo del Prado. No son iguales. Yo tengo una fotocopia del Museo del Prado y he visto este y no son iguales. Varía que en aquel se le ven los pies a la Virgen, en este no. Lo demás casi varía muy poco. Pero ese cuadro es precioso y eso lo regaló, pues, ¿cómo le llamaban? El conde de Romanones, lo llamaban. Ah, sí. El conde de Romanones le llamaban así porque aquel señor tenía tantos títulos y le ponían ese apodo, conde de Romanones, que era el marqués de Cabrillas, de Bailén, conde de Bailén, de Puerto Seguro, que se presentó a diputado aquí por el partido del reino, por el partido monárquico, a diputado a las Cortes, porque entonces cada distrito, como no eran distritos, ponía un diputado, y por aquí entre ellos se presentó ese señor de diputado, y salió diputado. Fue por 2 veces, cuando las elecciones, y regaló ese cuadro a la iglesia de Vitigudino, para que fuera, no regalo para que fuera de la iglesia, es para su conservación perpetua. En la iglesia. Está conservado. Ese cuadro. Está bien Pues, conservado. Ahora que dices tú de muy mal conservado. Tiene Está una fatal. falta, Pero mira, eso tiene ya una estaba falta de aquí. restauración enorme. Sí. Cuando yo por vino eso lo he aquí visto. ya debía estar así. Lo que pasa porque que es- aquí nunca se ha pegado, nunca se ha doblado. Y la mayor falla que tiene por las dobleces que tiene el lienzo. A lo mejor al Y traerlo para nunca se ha acá. doblado, está tiene siempre el mismo marco metido. Mucha falta de restaurar. Lo que pasa que es que cuesta mucho dinero. Claro. El restaurar un cuadro de esos. Muchísimo. Pero antes de que se pierda, Pedro, Sí, pero si no hay dinero, ¿qué quieres hacer? ya, no sé, pues habrá algún método para conseguir una subvención, algo. Tendríamos que aportar todos los vitigudinenses Y lo más algo. peligroso de ello sería ¿Y que qué se lo pasa? llevaran para Que al restaurarlo, 90, Claro. no lo volvían. al 90% le pides algo y te dice, ¿y a mí qué me importa Vamos a ver. eso? Yo sabéis lo que pienso cada vez que voy a la iglesia, que voy poco. Pienso Aquello me decía mi vida. en ese cuadro, si estará bien sujeto y algún día no se cae. Te lo juro de verdad. Sí, No se porque cae. es muy grande. Porque ese es muy grande y yo no sé si... porque la última vez que arreglaron ese cuadro sería cuando fuimos a arreglar la iglesia. Sí, ¿Y hace ya cuántos años? 40 años. se picó la iglesia y a mí me entró la manía de ese cuadro que se cambiara al crucero, donde está ahora el Cristo. Pero no sé si se llegó a cambiar y después lo cambiaron o quedó ahí. No lo sé. No, yo creo que estaba ahí ya. Seguiría, sí. Y yo pienso, cada vez que me pongo allí, procuro no ponerme Debajo. debajo. Por No si sé, acaso. Porque es que yo pienso que sí, que que yo nunca lo he visto quitar después de cuando se arregló la iglesia, para ver si estaba bien. O está con cuerdas, o está con alambres, No, está tendrá con... unos buenos clavos. Sí, pero con el Sí, paso pero- del año se repasa eso. Es que No, como tenga unos buenos anclajes en la pared. Ya, pero bueno, está bien revisarlo, como dice Abel. yo siempre procuro no ponerme. Bueno, pues Ya, yo ya. tomaré nota. Precaución. también. Tomaré nota. Pero a ver si ahora Además, nos no es de escucha. tanto, un lienzo no es de tanto peso para... Y con los Pero, marcos el no marco, hace el nada. El marco es tiene grande. que- El marco tiene que pesar mucho. Sí, Sí. el marco sí, el marco grande. Bueno, pues este es el que no está catalogado, ese cuadro. No, ese ni los de Y a mí Vidal sí que me González. da pena que lo cataloguen, porque no sé lo que pasaría. ¿Por qué? Porque se lo pueden llevar.
Pues hombre, lo podría llevar a, como decía, a restaurar y después él mismo no volver. ¿Por qué no? Ha pasado muchos sitios. Si es que tenemos Pasó en las... por el Calvario de Juni de Ciudad Rodrigo, pues mira, con un cuadro de estos más fácil cuando es un cuadro solo. La cosa es que es muy bueno, y os voy a comentar algo que me decía a mí, que yo copio de los demás siempre, si no yo poquito sé. La señora aquella que era profesora en la Universidad de Bellas Artes, y me decía, mira, ponte aquí, en un sitio. Después yo a la gente que iba se lo enseñaba, ponte aquí, mira qué cara, qué expresión tiene la cara de la Virgen de ese cuadro. Fíjate, entérate bien, esa no la hay. Está hecha por uno de los mejores artistas, los mejores pintores que hay, porque esa expresión no la hay. Mira, entérate. Y oye, yo me enteraba y es cierto. Si tú te vas hacia la puerta de la derecha, de aquellos bancos, cuando está las luces encendidas y cuando estás con la universidad, te fijas fijáis la expresión de la cara de la Virgen que tiene pintada ese cuadro. Ya verás. Verás cómo le notas algo especial, algo que dices, oye, para pintar esa cuadra... Ocurre, la pintan así como así cualquiera. con todos los cuadros. Vas al Museo del Prado o a cualquier parte, hay que saber mirarlos, porque unos son buenos por la luz, que te digo. Sí. Del entierro de Cristo que hablábamos de ese cuadro tan grande. Precioso. Es que tiene una luz que entra por la puerta de la gruta. Es que se ve como si fuese una nube. Y se ve precioso. Es que los antiguos decían eso. Precioso. Que Vidal González General le daba mucha luminosidad, le daba mucha luz a los cuadros. El entierro de la catacumba, que os digo, para mí es precioso porque se ve la cara del primer personaje, que es un jovencito, que va con una lamparilla y toda la luz en su cara. Eso es precioso. Luego, lo importante de la pintura. Vidal González, luego cuando se trasladó ya a sus últimos años, se trasladó aquí a pintar, que estuvo incluso en Vitigudino, estuvo en Guadramiro, se trasladaba a diversos pueblos, pintaba sobre todo faenas que se hacían en Vitigudino, en la zona. En la alberca, En la alberca, sí. En los charros, la boda charra, que está en la alberca también. O sea, que tiene cuadros. Las costumbres. Las costumbres. Se dedicó mucho a pintar. Y luego sí que se iba, dice que a Madrid una vez al mes a ver los museos. Venía. Y luego venía. Pero se dedicó mucho a pintar aquí, gente de aquí, de nuestro entorno. O sea, que cuadros por aquí tiene que haber muchísimos. Ya te digo que investigues en Yecla. Voy a... Que ahí, si estuvieron sus tutores ahí en Yecla. Claro, me imagino. Y No, pintó, pero que luego se trasladó a pintar a Yecla también. Pintó en Yecla bastante. Y en Guadramiro. En Guadramiro habrá gente que tenga cuadros suyos, Vitigudino, la alberca. A ver si son cuadros tan costosos y tan... que empieza a haber robos por aquí y nos echan a... No, lo que pasa es que a lo mejor algunos... la gente no lo sabe. Habrá gente que los... No lo sepa, ¿eh? Habrá gente que los tenga y no sepan el sepa. valor que tiene. Exacto. No sepan el valor. Y otros que los han dejado perder. Sí, pero a lo mejor no le han dado la Y darse importancia cuenta que de se lo tenía, merece. Claro, eso por supuesto que también ha pasado. Pues sería una pena, oye, pues que cuadros. la gente mire en sus casas si han heredado cuadros de su familia, que miren a ver si viene la firma de Vidal González de Arenal. Porque él firmaba como Vidal González Arenal. Arenal. Firmaba, ¿no? Sí. Sería interesante que nos llamase y dijeran, oye, pues yo tengo un cuadro de Vidal González Arenal. Digo, pues guárdalo porque tienes un tesoro. Pues en tu pueblo es fácil, porque si el tutor Sí, era de allí. es fácil. Y luego aparte que dice que fue allí a Yecla a pintar. Claro, a pintar. Lo que no sabemos si este señor, que era hermano de su madre, tenía hijos, me imagino, estaba casado, tenía hijos y descendencia que tuviese ahí en Yecla. Patricio, ¿hay algunos patricios ahora? Sí, Patricio sí, pero claro, el nombre Ya. Arenal no me suena de nada. No, ni por aquí tampoco me suena. Arenal, no. Yo ahora cuando he visto el apellido de la madre, pero por aquí tampoco Arenal. Tampoco suena mucho, ¿no? Pero No la suena. madre, si su hermano vivía en Yecla, ¿la madre de dónde era? No lo sé, Porque sería mujer de Yecla no también. lo sé. La madre era hija de agricultores. Claro, porque normalmente... Labradora, decía, era labradora. El padre herrador y la madre claro, labradora. Pero deduciendo un poco, si te das cuenta, las mujeres son las que salían de casa para irse donde Sí. vivía el marido. Pero era Vitivino su madre, los su padre, hombres... los dos. Lo que tiene que después tenían hermanos por aquí, por los pueblos, pero ellos eran de Vitigudino. Pero su hermano que fue a Yecla, se fue a vivir a Bueno, Yecla. pues casarían Yecla y se irían para Yecla. Normal, porque eso Eso- pasaba. Porque hay más de aquí de Vitivino en Yecla casados. Ya, pero Han antes vivido en Yecla. normalmente, Joaquín, la Y de mujer Yecla aquí. era la que se iba a casa, hasta la que se casaba se iba a la casa del marido, o sea, al pueblo del marido, porque era agricultor ganadero donde tenían el porvenir, las tierras y todo lo demás. Normalmente no se iban a casa de las mujeres. Dependía. O el marido a casa de la mujer también iba. También. También se iba a casa de
La parte lo sabía porque Donde yo estuviera el conozco trabajo. a muchas personas. Bueno, donde estuviese más, económicamente estuviese mejor, ¿no? Donde estuviera el trabajo. Me imagino. Bueno, pues voy a investigar yo en J-Claver. Investiga. A ver quién hay de Arenal que se llame Patricio Arenal o que tengan descendencia de Arenal. No me suena el apellido para nada. Pero ¿Quién sí. es el secretario del Ayuntamiento de Yeclaura? Teresa, la mujer de Jesús que falleció, el abogado. Que también es de Guaramiro, precisamente. Esto es de finales del siglo secretaria. XIX. El tutor, Sí. a finales del siglo XIX. Porque si él nació en el 1857, Sí, murieron los padres, quedó huérfano. Teniendo Muy prontito. 13 años, Sí. pues suma 13 años, 1957. con 13 años se quedó o Sí, antes. se quedó huérfano. Y como no tenía abuelos, porque habían fallecido antes, Claro, de fue los cuando padres. nombraron a los tutores. Pero fíjate qué tragedia, morirse los padres juntos, así, jóvenes, ¿verdad? Es que antes se moría la gente joven. Sí. Yo ahí el que tenía que ser más joven cuando se quedó huérfano. Porque, 13 años, sí. Porque decían que, en fin, que la hermana mayor tenía 13 o 14 años. Pues si eran 6 y con 14 años la mayor, él tenía que tener, aunque hubieran sido muy seguidos, bastante menos de 13, ¿no? Tenía que ser así. En los datos que yo he Todos tomado, en el mismo año no podían nacer. solo nombra, Y eso sí, que nombra a 2 hermanas y a murieron ya, pero que murieron, sí, 2 hermanas y... Pero dice el menor de 6 hermanos. 2 hermanos, 2 6. hermanas y 4 hermanos. Claro. Claro, 4 hermanos, sí. Pero me parece que algún hermano también murió joven. A ver si cuando fallecieron los padres habían muerto algunos hermanos, porque en los datos que yo he recogido solo nombra a 2 hermanas. Sofía y a María. él. Sofía y María. Pero como van a morir, fíjate, qué tragedia. Antes morían muchos niños. Sí. 3 antes niños. morían muchos hace 3 niños. niños. Y a él, mira, a él diremos que a Vidal González Arenal no fue bautizado en la iglesia. Tuvo que tener el nacimiento un poquito difícil porque le fueron impuestos los santos óleos. O sea que... Los santos óleos se le imponían para bautizarle en casa a los 2 o 3 días del nacimiento. Y me parece que ayer decía que en el libro en la copia que tengo yo de la partida de nacimiento, dice que a los 3 días te fueron impuestos los santos óleos en casa. Si se ponen los santos óleos porque estaba enfermo. Valió por el bautizo. Es el bautizo que se hacía obligatorio porque era urgente. Pues podía tener alguna... Que antes bautizaban a los niños Claro. a los 8 días de nacer o cosas de esas. Claro. Hasta a los 3 días fue bautizado. Ahora en ya casa. muchos ni lo bautizan. Pues no. Y Depende eso, de las creencias de el cada uno. Vicibudino, así lo pone allí, bien claro, lo dice la partida de nacimiento. Yo tengo una copia de ella. Un día la Mirad a ver quería, si la tenéis traigo y no la he traído, pero ¿Otro tema por ahí o...? Bueno, pues habíamos hablado, Pedro, de las calles de aquí de Vitigudino, de algunas calles. Por cierto, Abel, he pasado por la puerta donde tú has nacido, de tus abuelos, estos días. Digo, voy a ver la casa. Y se mantiene, es una calle de planta baja, ¿no? Sí. La fachada está igual que... Está blanca, creo que es blanca. No sé qué color están ahora, Sí. pero vamos, está igual que hace 80 años. O sea que es una de las casas más antiguas, de edificación más antiguas de hay muchas Vitigudino. antiguas porque hay muchas antiguas, pero esa posiblemente sea una de las más antiguas. Pero me llama la atención porque si Vitigudino hasta ahí no llegaba, que era más el centro. Bueno, claro, que se conservan. La fachada que es más antigua se conserva, dices, porque hasta allí no llegaba Vitigudino. Sí, Hombre, sí. Hasta ahí no. llegaba. Sí, mira, ahí todo... ¿O no lo que- decís que Más el barrio arriba. de elegido Hasta es... el mercadillo llegaba. Sí, pero esa está No, más allá del hombre, la mercadillo. catedral La del Muerto Catedral del Muerto llegaba. también llegaba Ah. hasta donde vivió, hasta los pisos que tiene hecho Marreña. Pues hasta esos carretera pisos Villa ya del llegaba, Muerto. pero en otras casas La diferentes, más carretera Villa bajas. del Muerto. Pues claro, la carretera Pero Villa es del que- Muerto. lo demás Hasta era ahí hasta el estaba mercadillo y casi todo eran las traseras corrales. Eran Sí. corrales todos. Corrales de la calle ancha o Sí. de la calle... Hay una casa que me he fijado yo paseando que va a dar al parque de Santiago Martín el Viti. Es preciosa. La han restaurado, tiene una toza y luego es como un corral y tiene dentro, porque alguna vez estaba abierta la puerta y yo he visto, pesebreras de piedra. No sé si os dais cuenta. Tiene una toza de Era un forma barrio redonda. que la mayoría eran agricultores y ganaderos. Sí. Claro. Entonces las vacas y tal las traían ahí.
Las llevaban a la dehesa para pastar durante el día. Y las ovejas. Pero luego venían a la casa. Regresaban a casa. Y esos Al corral. pesebreras existían en muchísimas casas. Donde Y muchísimas. vive mi hijo, el Pero pequeño, esa calle, sí. ahí es en el Caño. Ahí cuando compró eso era un corral. Y había las pesebreras, había las pilas de echarle los cerdos. Qué bonita. Sí. ¿Y qué hiciste con ellas? Los vendieron a se quedó con ellos Santos, el de tu pueblo, para si se las vendió o por el encargo de alguien que se las pidió. Es que yo tengo algunas que son... Mira, tengo donde en el yo jardín. viví, en la calle San Roque, También enfrente del había- cuartel viejo, ahora residencia, también había corral y también había pesebreras. Me acuerdo yo de verlas. Es que es una zona donde vivían casi todos los agricultores y ganaderos. O sea que Vitigudino se distinguía entre ganadería, la zona... En esa zona vivían casi todos los agricultores. Sí. Y aquí, y en esta otra vivían la gente que vivía del mercado, de Pues había un tiendas. señor en Estas Vitigudino cosas. que decía que en Comercio, Vitigudino había abogados, médicos. dos barrios, uno que era Viti y el otro era Budino. Vale, ¿y eso por qué? Claro, lo decía él, Uno era Viti y otro Gudino. va a decir el nombre, era Juanito Delgado, Sí, no sé quién era. el de la farmacia, el padre de, Vale. De Arturo. de Arturo. Y siempre decía que yo vivo en Viti, pero luego no sé qué, está el otro que es Budino. Gudino. Y de hecho, mis tíos los cubanos, que es una cosa que tenían fábrica de confección, tenían dos nombres registrados. Uno era Viti, el de la ropa fina, y Budino, el de ropa más ordinaria. ¿Ah, sí? Acércate más al micrófono, Abel, que estás un poco separado. ¿O acerca el micrófono a ti? Y siempre tenían las dos registradas, Viti y Budino. Qué curioso. Yo siempre dije el otro día, Pedro, que tú no estabas, que si había clases diferenciadas en Vitigudino, clase alta, media o baja. No, sí. Bueno, siempre había algo en eso que... Había distinción de clases, sí, pero no una clase muy elevada a la gente. Gente sencilla que vivía pues, de su comercio, de sus cositas. O sea, que no eran labradores, pero tampoco se puede decir que eran multimillonarios. Sí, hombre, sí, Por sí, decir Pedro. así. Lo sabía con mucho dinero aquí. en Toma Vitigudino. ya. Estaban las casas de los prestamistas, Dime, que eran los que más ganaban. Dime Higinio Sí, Severino. ya, bueno, claro, pues fíjate, Higinio Severino llegó y vino aquí siendo peón. Higinio Peón de Severino, Tortero. Higinio Severino. Te voy a decir una ¿quién cosa. era? ¿Quién era? Había un señor Se que hizo vosotros le rico conocisteis. con las minas de Barrueco. Familia tendrá de antes. Había un señor, vosotros lo conocisteis, creo que habrá algún familiar suyo, sobrinos tenía, tiene una huerta aquí, que aquellos eran dos hermanos. Y cuando dividieron el capital, dividieron, tenían entonces en monedas que llevaban los pesos, que por ahí los pesos eran porque eran monedas de plata y de oro, llamaban la onza de oro. Y partieron las onzas de oro con una media fanega de esa de medir el grano, midiendo las onzas que tenían para cada uno. Uno se quedó aquí hasta sus últimos muy rico y el otro no, el otro se fue con su capital y murió pobre por lo visto país. Porque lo siempre malgastó. a hacer buena vida. Se puede Pero decir ¿y cómo el se nombre que puede? ¿Lo conocisteis todos? Sí, ¿Queréis que os hombre. diga yo quién era? A ver, lo conoció muy bien. Los Luisitas, ¿Eh? los Luisitas. De Luisita, claro. Visitas. ¿Quiénes eran? Así que mira si había gente ya capital aquí. Para poder medir aquello así, Poca ¿cuánto sería. Pero valdría? ¿cómo se Poca vendían? había. Las Sí, había onzas- más. Los morronchos eran ricos, No hay riqueza en la los zona. Mendivy también. ¿Pero de qué vivían? ¿Por qué tenían tanto dinero? Pues hombre, algunos sabían, como digo, los Gutiérrez, el padre era el padre registrador de las Gutiérrez. Los Gutiérrez. Sí. Y claro, pues era gente que tenía dinero. Aquel tenía pintado, que hoy lo tendrán aún todavía, los frescos, que aún creo que lo conservan en la relojería Ramos, que era la casa de ellas, y tenía varias habitaciones con unos frescos, unas pinturas preciosas. Decían que sí eran de Velázquez, a lo mejor algunas son de Vidal González Arenal, no lo sé. No lo sé, porque Velázquez, porque venía a pintar aquí, ¿no? Hombre, Pero- Velázquez aquí como que era muy... que haber venido, ¿no? No, que estaba comentando precisamente lo que decía Joaquín, Sí. o lo que decíais vosotros, que cómo había gente que tenía tanto, de dónde lo sacaba y otra gente que no tenía. Bueno, pues que Hombre, para, para vivir. les sabía Pero que sí ¿dónde que tenían salía ese buenos dinero? capitales. ¿De dónde salía? ¿El capital? Sí. Hombre, lo habían ganado, lo tendrían de sus anteriores, porque les sabía como les hay, que tiene unas parcelas grandísimas y no están aquí. Unos están en Portugal y otros están en Madrid. Ya. Y tiene unas parcelas de terreno las más grandes.
Eso Las siempre, tienen siempre alquiladas, ha las habido, tienen. en todos los pueblos ha habido gente. Ya, pero tanto como decir para medir Pues sí. el oro Mira, que pues tenían. aquí en la zona, si era, Ya, si ya. era la cabecera de comarca, las farmacias estaban aquí. Los mejores profesores estaban aquí. Los abogados y procuradores estaban aquí, en Vitigudino. Médicos, Los médicos le pasaba exactamente igual, estaban aquí. bancos. Aquí en la Sí, zona, era en la era comarca, cabecera de comarca. los primeros rayos X que vieron aquí lo conocisteis todos. Rayos X, había. Aquí, don Juan Ay, Agustín calla, fue yo- el primero que le estuvo. Yo creo que a mí me hicieron alguna vez Se en va, algún doctor. sitio de aquí Claro. con una placa que te ponían así, Pues tú dime, blanca. todas esas cosas se cobran y el dinero viene aquí. Y aquí va pues gente pues, acaudalada, gente de dinero. Dentista. Aquí vivieron unos señores que lo sabréis todos. Y unos señores que eran ganaderos. Una de las ganaderías de Toro Bravo más importantes vivían aquí. ¿Quiénes eran? ¿Lo conocisteis? ¿Acordáis de él? ¿Tú te acuerdas? ¿Oíste mentar algo de él? ¿De quién dices de? De Pepe el Mellizo. Sí. Vivía en Vitigudino. De Fuenteliante. Y tenía fincas por aquí cerca y para allá, para Fuenteliante y País también las tenía. Y iba, en fin, pasaban el ganado, pero él, en cambio, la representación de su ganadería estaba aquí. Oye, ¿hay gente que todavía viva de las rentas de sus abuelos aquí en Vitigudino? Si quieren algunos, sí, pueden vivir. Aquí Bueno, hay, quiero yo decir sé que de uno se que man- puede que se- vivir de la renta si quiere. Que se pero bueno, mantengan, ¿eh? digo que se mantengan, no que que le se quede mantiene, todavía... puede vivir de la renta si quiere. Sí. No quiero porque... No hay que decir- No, 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 nombres estarán no, usando. pero todavía, ¿no? ¿La gente más pudiente eran ganaderos o agricultores o era la gente que trabajaba en eso que decíais, en médicos, en fin? Ahora hay pocos pudientes. A ver, pocos, pero en fin, entonces... Bueno, me acabáis de... Los decir. mejores ebanistas que acudían que eran para hacer, para trabajar la carpintería, tanto en la vivienda, los hoteles, eran de Vitigudino. Ahora está más igualado la cosa. Los herreros igual, para trabajar la forja, que el último que lo recordaremos nosotros, que era muy bueno, era el señor Gonzalo. Éramos el señor Gonzalo el herrero. Pues, aquel, lo que no hiciera aquel con la forja no lo hacía nadie. Ujú. Pero de eso se podía vivir bien. Hombre, claro que se puede ¿Ah, vivir sí? bien, porque ellos tenían su taller, ellos tenían su fábrica. Ya. Luego después de uno fue degradando, fueron cayendo y otros aumentando. Eso no tiene que ver. Eso cambia. Bueno, pues igual, yo creo que lo dejamos, porque Pedro ya se tiene que marchar por lo que veo. Muy bien. Que ha sido un programa muy entretenido. Bueno, pues voy a adelantar el programa de la semana que viene, ¿vale? ¿Habéis bailado alguna vez vosotros con los llamados chupaligas? Sí. Sí. Bueno, pues si yo os comento que para el próximo programa tengo aquí en vivo y en directo al padre, el del Chupalegas, Francisco. a Francisco Chupaligas, los voy a tener aquí el próximo jueves con su trompeta. Vale. ¿Os parece Muy bien. bien? Va a retumbar esto mucho. Que retumbe. No, porque la sabe tocar muy bien. Y lo hace a una forma muy... Precisamente ahora, antes de venir yo, en la tienda, estuvieron unos señores de Bilvestre. Y le pregunté, yo le digo, oye, tu cuñado vive todavía. Un hijo de Chupalibas que se murió. Se murió, ahora, falleció, sí, hace poco. estaba casado con una chica que venía aquí a cantar al emigrante. Sí. Y que se había muerto hacía poco. Dice, Sí, se hace murió poquito, de un sí. infarto. Yo conocía a todos. Bueno, pues el padre está ahora en la residencia de aquí de Vitigudino. Y entonces el otro día fui a verle, le dije, oiga, con usted tengo, pues ya ha venido a hacer algún programa aquí, digo, con usted tengo que hablar, dice, a tu disposición, dice, todos los días que me necesites, allí voy. Digo, pues nada, estrenamos programa Sí, para otro jueves. Tenían, bueno, te lo diría él y lo sabemos todos, que tenían un circo que era propiedad suya de los padres. Sí, Y cuando la guerra, en un bombardeo, no sé qué le pasó, bueno, que se lo quemaron. sí. Me ha contado toda la historia aquí con pelos y señales un día. Ese sí que puede escribir una novela. Sí, la verdad que sí. Según me contó, las miserias que pasaron, lo que pasaron toda esa gente, también se quedaron sin padres pronto, algo pasó, en fin, una bomba le cayó ahí cerquita, se salvaron de milagro, salieron sin ropa y sin nada, sin calzado, pasaron unos días sin comer y sin beber nada, su hermana y él, y luego después una familia les ayudó, les llevó a casa, en fin, que miseria este hombre, lo que ha pasado, merece el cielo este hombre. Pues lo tendremos para el próximo jueves aquí con nosotros.
Porque también forma parte de las historias y vivencias de Vitigudino. También. Pues eso. Pues aquí le tendremos, ¿de acuerdo? Pues nos vemos el próximo jueves. Oye, que paséis feliz semana, ¿de acuerdo? Y nos escuchamos. Igualmente. La partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario, el cura y doña Asunción, el café de media tarde y algo de conversación. Y hablarán del hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor.